Lucas 19 del 1 al 10. En Zaqueo vemos el proceso del discípulo misionero. Y aquí tenemos 5 aspectos fundamentales que aparecen de diversas maneras en cada etapa del camino, pero que se compenetran íntimamente y se alimentan entre sí. Me gustaría destacarte estos 5 puntos que vos y yo tenemos que trabajar como discípulos misioneros y que ya en el documento de Aparecida se nos presentaba. El primer punto es el encuentro. Sí, un encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama. Vos podés buscarlo muchísimo al Señor, pero hay un llamado que hace el Señor como a los discípulos, que te dice, sígueme. Y se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda. ¿Te acuerdas de esa famosa canción? Ven y sígueme. Hoy el Señor también te llama y Él te invita a que lo sigas. Podés hacer muchos esfuerzos, pero necesitas sí o sí del llamado de Él. Y este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal. Sí, tiene que haber un testimonio. El Señor te exige que también des testimonio de ese llamado. Hoy vos estás llamado. ¿Cuándo sentiste el llamado de Dios? ¿Cuándo sentiste que Dios verdaderamente te llamó, pero por sobre todo, que Dios te abrazó como un padre, como un hermano y como un amigo? En un segundo punto, entramos en la conversión, que es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Quien se convierte, quien se encuentra con Jesús se convierte, y quien se convierte tiene un encuentro constante con Jesús, porque cuando vos te encontrás con el Señor, no podés seguir siendo el mismo de siempre. Cuando vos te encontrás con el Señor, hay un cambio. Después vendrá una segunda cuestión de desafío, que es no achancharte, no andar, estando bien con Dios y con el diablo. Pero hoy el Señor te exige una conversión, que es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración. Cree en Él por la acción del Espíritu. Se decide a ser su amigo e ir tras Él. Sí, te decidís. ¿Estás decidido a convertirte al Señor? ¿Estás decidido a seguirlo a Él? Ahora, cuando vos lo seguís al Señor, cambias tu forma de pensar y también de vivir. Cambias tu forma de pensar porque aceptás la cruz de Cristo, consciente de que vas a morir al pecado y que vas a alcanzar la vida, que en el bautismo y en el sacramento de la reconciliación se actualiza para nosotros esta redención de Cristo, pero hoy te das cuenta que es el Señor quien te invita a una nueva conversión y por sobre todo a que no podéis seguir siendo el mismo de siempre. Paso rápido a un tercer punto, el discipulado. La persona va madurando constantemente, va madurando en el conocimiento, va conociendo más sobre las cosas de Dios, se va informando más sobre las cosas de Dios, va teniendo más amor y seguimiento de Jesús Maestro, va profundizando en este misterio de su persona, de su ejemplo, de su doctrina. Por eso no me puedes decir que te has convertido porque fuiste a un retiro solamente. Está bien, pero también tiene que haber un posterior, un conocimiento más sobre las cosas de Dios, en tu oración, en tu visita al Santísimo, en tu formación en la catequesis. Y para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental. Y acá tenemos una falla. Vos viste que mucha gente termina de hacer la comunión y la confirmación y no te aparece más por la iglesia, o no se forma en nada. No quiere leer nada sobre el Papa o sobre lo que enseña el catecismo. Y llegamos a muchas ambigüedades allí. Y vos tenés que fijarte de que si querés ser un discípulo de Jesús, también tenés que formarte, fortalecer y permitirte decir que si querés ser discípulo misionero, para llevar la vida a los demás y perseverar en la vida cristiana, tenés que formarte, porque estamos en un mundo que te desafía, un mundo que si vos llegás a decir soy católico, te bombardean a preguntas. Y muchas veces nos quedamos callados, no por humildes o inocentes, sino porque no sabemos qué contestar. Te pongo un ejemplo. ¿Qué vas a contestar cuando te digan por qué los curas no se pueden casar dentro de la iglesia? ¿Tenés fundamento para contestar? Bueno, esa es una de las preguntas que te van a hacer. ¿Qué vas a contestar vos? ¿Estás formado? Y luego tenemos la comunión, porque no puede haber vida cristiana en comunidad, sino en comunidad. En la familia, las parroquias, la comunidad de vida consagrada, la comunidad de base, otras pequeñas comunidades, los movimientos, como los primeros cristianos que se reunían en comunidad. El discípulo participa en la vida de la iglesia, en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. No podés aislarte, compartí con tu hermano, juntate una vez a la semana para meditar la palabra de Dios, para compartir un asadito, unos mates, un té, un café, para hablar de Dios con otros. Alguien que tenga tu misma línea, tu mismo lenguaje. Y también es acompañado y estimulado por la comunidad y también por los pastores. Miren, no puede existir cristiano aislado. Tenemos que estar con el otro, junto al otro. Tómate un tiempito
y compartir la palabra de Dios o compartir hablando de las cosas de Dios con alguien. Te aseguro que te va a hacer mucho bien. Y por último, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, va experimentando la necesidad de compartir con otros su alegría y ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, que es muerto y que resucitado, que está, y que hace realidad ese amor, y que tenés que servir a las personas, especialmente a los más necesitados. En una palabra, es construir el reino de Dios. Mirá, la misión es indispensable del discipulado, y no se puede separar. Quien es misionero es discípulo, quien es discípulo es misionero, porque el misionero es un manifestante del amor de Dios en el mundo. Bien, esto lo vivió Zaqueo. ¿Vos en qué etapa estás? ¿En el encuentro, la conversión, el discipulado, la comunión o la misión? Que tengas una hermosa jornada, un saludo para todo Colombia y bueno, estaremos un poco nerviosos ahí en Barranquilla hasta que termine el partido de Argentina y Colombia. Bueno, que Dios me los cuide muchísimo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón hoy que me extendí bastante, pero creo que es necesario saber las etapas del discípulo misionero.